Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio que me dan a mí, Sami Stashuber, de poder compartir con ustedes un poco de vuestro tiempo, un poco de vuestra atención. En fin, estar juntos por un tiempo y hablar de alguna cosa que nos llama la atención, que nos prende para mirar de una manera nueva, de una manera diferente, el texto de la Torá, el texto del Tanaj, y poder entender un poco más cuál es la disposición del Eterno para cada uno de nosotros. Y es justamente esta semana que empezamos el tercer libro de la Torá, Levítico, Vaikra, llamó, y está en el libro de Levítico, en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 7. Aquí hay una diferencia entre el texto en la Torá y el texto en las Biblias que tenemos en nuestra posesión. En la Torá, esto termina en el 5:26, pero hay una confusión de parágrafos y de versículos, y entonces leemos hasta el 6:7. Isaías está la Haftará, el capítulo 43 del versículo 21, hasta el capítulo 44, versículo 23. El Brit Hadashah leemos Hebreos 10, del 1 al 18, y el Salmo 50. Libro de Tehilim, Salmos, es una cosa que les recomiendo. Y creo que ya lo dije. Son 150 salmos. Si lees 5 todos los días, todos los meses lo lees de nuevo. Y Vaikra es porque empieza diciendo, y el Señor llamó a Moshe desde el tabernáculo de reunión y habló con él y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una oferta al Eterno, la presentará de su ganado, vacuno u ovejuno. Entonces quiere decir, Vaikra llamó y es eso que el llamado del Eterno. Moshe le dice, van a traerme regalos. Es lógico que el Eterno quería que estos fueran regalos de reconocimiento por cosas que él había dado, que él había hecho, y que era una manera de demostrar al Eterno, el Creador, alguna cosa que viene del corazón. Muchas gracias, Señor. En el versículo 8 dice, luego los sacerdotes, los Juanim, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grasa de los intestinos, sobre la leña que estará sobre el fuego, encima del altar, y enjaguarán los intestinos y las piernas, y el sacerdote quemará a todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Fíjate que es importante, que era una oferta de corazón, de alegría. Entonces, es algo que le llega con un aroma agradable, un olor agradable al Eterno. ¿No te parece que es una cosa agradabilísima poder decirle, gracias, Señor, mira, me diste tanto, quiero agradecerte? Esta demostración de gratitud es una cosa interesante, porque fíjate que quien lo tiene que hacer son los hijos de Aarón, y es una oferta, como digo, de olor agradable, que solamente los hijos de Aarón podrían ofrecer. Y es importante, ¿quién la ofrece? Son los descendientes de Aarón. En el Levítico, el capítulo 2 de Levítico, el versículo 9, hace una otra afirmación interesante. Allí el Cohen, el sacerdote, tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato al Señor. De nuevo, fíjate, es olor grato al Eterno, o sea, es una cosa que le da alegría, le da placer. El versículo 10 dice, la parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que queman en honor al Señor. O sea, es una oferta que al Eterno le es santísima y Él la ofrece para que sea bendición para los hijos de Aarón. Pero fíjate qué cosa interesante. El versículo 11 dice, no presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Wow. Entonces, quiere decir, la ofrenda debe llegar en su gusto especial, en su gusto original. Nada que sea diferente, nada que sea diferente del sabor original. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Cuando le pones levadura, algo crece. Cuando le pones miel, se cambia el sabor por otra cosa. Entonces, era una forma de mostrar que la ofrenda era el verdadero sentimiento del corazón de quien ofrece
al Eterno por alguna cosa. Era realmente un reconocimiento que viene del corazón y no podría ser diferente que lo que sea exactamente lo que viene del corazón. O sea, nosotros sabemos que Dios lee el corazón de cada uno de nosotros. A Él no le podemos mentir. Yo te puedo contar alguna cosa, puedo hablar de alguna cosa que no sea lo que te gusta oír, pero en todo caso, te lo cuento. De repente es una mentira. Dios sabe exactamente lo que somos y cómo somos. Entonces, mucho cuidado cómo hablas con el Eterno y lo que le dices y lo que sucede. Pero ¿qué es lo que pasó? En el transcurso del tiempo, el pueblo se olvida del Señor. ¿Cómo, Sammy? ¿Estás loco? El pueblo no puede olvidarse del Señor. Mm, sí, fíjate, Isaías 43 dice, a partir del versículo 21, a este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Entonces, quiere decir, hay una oferta de Dios. Vengan, muchachos, ustedes son importantes para mí. Los crié para que sean mi pueblo. Fueron escogidos para esto. Y ustedes, por favor, reconozcan que fueron bendecidos por mí para ser mi pueblo. Creo que es eso lo que dice. Queremos leerlo de nuevo. A este pueblo lo he creado para mí. O sea, nosotros fuimos creados para él, para su alabanza. Pero fíjate lo que dice el versículo 22 enseguida. Pero tú, Jacob, o sea, Israel, no me invocaste. Tú, Israel, te cansaste de mí. Opa, quiere decir que nosotros nos olvidamos de ti. Verdaderamente que sí, mis queridos oyentes. Verdaderamente que sí. Porque continúa en el versículo 23. No me ofrecieron animales de tus holocaustos, ni me honraste con tu sacrificio. No te pedí que me presentaras ofrendas, ni te molestes pidiéndote incenso. No gastes tu dinero en comprar para mí caña aromática. No gastaste, disculpame, no gastaron, o sea, no pusimos nuestro dinero para comprar al Eterno cañas aromáticas, ni saciamos con la grasa de nuestros sacrificios. Al contrario, lo que me ofreciste fue el peso de tus pecados y me molestaste con tus maldades. Queridos youtubers espectadores, fíjense la maldad que hemos hecho contra el Eterno. No le dimos holocaustos, no lo honramos con sacrificios. Él no quería nada, pero tampoco le dimos nada. O sea, Él nos dio del fondo del corazón, pero esperaba que nosotros, que fuimos creados para su alabanza, le diéramos alguna cosa en cambio. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Estamos contentos? Lógico que no, o no podríamos estar contentos. ¿Por qué? Fíjate, todo lo que vemos es consecuencia de su mover. ¿Quieres un ejemplo? Muy fácil. Estás usando una ropa que tiene algodón. Bien, la ropa que tiene algodón es un producto de la tierra. Tenés un automóvil que tiene piezas de acero. Acuérdate que es el minerio de acero que viene de la tierra, es el que lo crió. Entonces, me parece de que tenemos cosas que nos han sido donadas por el Eterno y que precisarían ser realmente reconocidas de una manera con alabanza. O muchas gracias, o alguna cosa que realmente viniera del fondo de tu corazón. Pero recuerda, no le cambies el sabor al sacrificio que le ofreces al Señor. No le pongas miel, no le pongas leveduras, porque eso va a cambiar en esencia lo que le estás ofreciendo. Y el versículo 25 del mismo capítulo de Isaías 43 dice, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. ¿No te parece que es una demostración de amor? ¿No te parece que es una cosa que viene del fondo del corazón del Eterno? Que nos ama, nos amó y nos seguirá amando el tiempo entero. Pero acuérdate, Él es Dios, entonces quiere decir, hay un reconocimiento por lo que Él te ha dado. Podemos hacer tefilot, oraciones, sí, ¿verdad? Pero cuidado, no lo hagas de manera automática. Hazlo con el sentimiento de gratitud. Pero el versículo 26 en la misma secuencia continúa. Refréscame la memoria, entremos en juicio al mismo tiempo. Toma la palabra y defiende.
Versículo 27 sigue. Tu primer padre pecó contra mí, y lo mismo que tus maestros. Y cierra el versículo 28. Por eso yo dejé de respetar a los príncipes del santuario y entregué a Jacob, que es Israel, a la destrucción más vergonzosa. Queridos youtubers espectadores, es claro que el pergamino, la Torá, fue dada por el Eterno para que la leyéramos y entrara la instrucción a nuestros oídos para aprenderla y ponerla en práctica. El Salmo 50 lo pone de una manera muy clara. Los miles de animales que hay en las colinas son míos. Si yo tuviera hambre, no necesito pedirte nada, yo soy Dios y todo mío. Entonces, paramos para pensar. No tenemos hoy los hijos de Aarón, no sabemos quiénes son porque se perdieron las genealogías, como ya hablamos sobre. ¿Y cómo podemos sacarle el peso del pecado? Al final, no le agradecemos. Somos mal vistos por el Eterno, pero no dejó de amarnos. Entonces, necesitamos de una solución, porque si no, el peso del pecado cae sobre nosotros y estamos totalmente desprotegidos. En Hebreos 10, el versículo 1 empieza diciendo, la ley, la Torah, es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que a cada año se acercan al Eterno para ofrecerle los mismos sacrificios. Recuerda que los sacrificios, una vez al año en Yom Kippur, el día de las expiaciones, eran hechos por el Cohen Agadol, el supremo sacerdote, que entraba al Kadosh HaKadoshim, al santo de los santos, al santo de los santos. Pero hoy no tenemos eso. Entonces necesitamos de un Cohen que saque todo este peso de nuestros pecados, porque era una cosa que se repetía constantemente. No limpiaba los pecados. ¿Por qué? Porque era necesario que para la limpieza del pecado hubiera un arrepentimiento. Y este arrepentimiento es exactamente lo que necesitamos para estar delante del Eterno. Pero, ok, el arrepentimiento saca pecado. No, quien saca pecado es el Eterno. Es el único que puede sacarte los pecados. Pero si Él es el único que puede sacarte los pecados y hoy no hay Cohen Agadol, entonces tenemos que volver a la realidad. ¿Quién es hoy nuestro Cohen Agadol? El que está sentado al lado del Eterno. Sé que esta expresión es una cosa que le incomoda mucho, porque estamos reconociendo que Yeshua es efectivamente el Hijo del Eterno, pero es la única fórmula que tenemos hoy en nuestros días de poder sacar el peso del pecado. Fíjate que porque Yeshua vino a ser el Cohen adelante, o sea, un Cohen que hace un sacrificio definitivo de una vez por todas. Yeshua no tenía pecado, fue puesto en un madero, sacrificado, pero resurrecto el tercer día, que es exactamente lo que leemos. Entonces, tenemos que parar para pensar. Y aquí no quiero que hagas una confesión de una seguridad que no tenés, pero es un punto de reflexión. Entiendes que tenés pecado, entiendes que precisabas de un holocausto, un corbán, un sacrificio para poder estar de vuelta limpio delante del Eterno. Entiendes que la Torah no cambia, y si la Torah no cambia, entonces la Torah tiene que darnos alguna cosa. Y si nosotros reconocemos que el texto que leímos en Isaías 43 nos para mostrar de que el Eterno no se cansó de nosotros, hace sentido lo que leemos en el libro del profeta Jeremías capítulo 31 a partir del versículo 29. Hubo una alianza que fue dada por el Eterno en el monte Sinai. Y esta alianza era una alianza que exigía que las personas leyeran un pergamino, lo leyeran y lo oyeran, pero oírla no necesariamente por oír, sino que era necesario, habría la necesidad de imponerlo esto en nuestros corazones. ¿Y cómo se hace eso? Cuando oímos para aprender, oímos para entender, oímos para poner en práctica.
Y si oímos para poner en práctica y no lo hicimos, entonces estamos necesitando de una nueva alianza. Y esta es una alianza que es difícil. Es difícil, ¿sabes por qué? Porque exige de cada uno de nosotros interiormente que busquemos al Eterno por ánimo, por gracia, por entender que precisamos de su amor para ser libres del peso del pecado. El Salmo 50, en el versículo 15 dice, invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Pero el mismo Teilim 50, en el versículo 14, él dice de una manera muy clara, yo soy el Elión, el Dios Altísimo. En vez de sacrificio, ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. ¿Quieres estar delante del Eterno? Búscalo de todo tu corazón. ¿Quieres tener el privilegio de ser limpio del peso de tus pecados? Arrepiéntete, arrepiéntete y busca al Eterno con tu corazón. Cuando hablamos de conversión, no es convertirte a ninguna otra religión, no es convertirte a nada, a no ser convertirte de tu pecado. ¿Y cómo te conviertes de tu pecado? Cuando reconoces que precisas de ayuda, porque solos no conseguimos solos. Necesitamos del Eterno para que Él nos libre del peso del pecado. Y si precisamos del Eterno, es solamente pedirle. Y Él, por misericordia, Rahamim, las misericordias del Eterno que se renuevan todos los días, Él nos va a ofrecer por el arrepentimiento la ayuda del Ruach HaKodesh, Ruach Elohim, su espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es un asunto de bastante reflexión, ¿verdad? Porque si Vaikra, Él llamó, Él te está llamando hoy. Si es Vaikra, recuerda que Él te llamó para que oigas. Y fíjate que es sintomático. El Eterno llamó a Moshe desde el tabernáculo de la reunión, o sea, del Mishkan. Él estaba en el Mishkan. Hoy no tenemos Mishkan. ¿Cómo se resuelve eso? Como te digo, solamente hay una fórmula. Busca al Eterno de todo tu corazón. Pide su ayuda. Y por experiencia propia, puedo decirte que Él vendrá en tu ayuda. Vendrá a tu ayuda cuando lo buscas de todo el corazón. Vendrá a tu ayuda cuando quieras realmente agradecerle por todo lo que te ha dado. O si reconoces de que precisas de tu ayuda para salir de una situación difícil. Pero siempre Él, porque todo lo que vemos, todo lo que tenemos, es por su misericordia. Usa este tiempo de Shabbat para oír el llamado que el Eterno te hace. Desde su tabernáculo, que puede ser inclusive, si lo dejas de dentro de tu corazón, este será la habitación de el Eterno en ti. Y es por eso que Yeshua fue previsto por Isaías como siendo Emmanuel, Dios contigo. Él quiere estar contigo. Él nos amó, Él te escogió para ser su pueblo. Él quiere que tú seas su pueblo, pero tienes que hacer tu parte. La de Él ya lo hizo. Y que esto sea tu privilegio para pensar, meditar y tomar tus decisiones en este Shabbat. Que te sea un Shabbat de mucho shalom. Shabbat shalom, amigos.